Hola a todos, nuestro grupo está conformado por Valeria Vanessa González de la Hoz, Vanessa Lucía Olave Escorcia, Melanie Juliet Urbeta Ortiz y Camilo Andrés Padilla García. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre Julio Enrique Blanco. Biografía de Julio Enrique Blanco. Julio Enrique Blanco nació el 17 de mayo de 1890 en Barranquilla, Colombia, en una familia de origen español y vinculada a la vida intelectual y política. Su padre, Pedro Blanco Soto, fue ingeniero civil, escritor y ministro del Tesoro del presidente José Vicente Concha. Desde su niñez, Julio Enrique mostró un notable interés por la literatura y la filosofía, alentado por la rica biblioteca que heredaba de su padre. Blanco se formó en los colegios León Octavo y Americano de Barranquilla, donde despertó su fascinación por la literatura clásica en inglés y comenzó a leer autores como Víctor Hugo, Goethe y Schopenhauer, entre otros. Sus inquietudes intelectuales lo llevaron a estudiar latín, griego y ciencias, en particular la astronomía, bajo la influencia de obras de científicos como Henry Draper y Camille Flammarion. A los 17 años viajó a Nueva York debido al exilio político de su padre. Allí perfeccionó su dominio del inglés y se adentró en la literatura y filosofía anglosajona, especialmente admirando a Franklin, Carlyle, Poe y Emerson. Además, comenzó el estudio del alemán para acceder de forma directa a los grandes pensadores filosóficos de ese país. Julio Enrique Blanco no se limitó a ser un lector pasivo. En 1910 comenzó a esbozar sus propias teorías filosóficas, influenciado por Kant, y escribió varios ensayos filosóficos que fueron consolidándose a lo largo de los años. En sus obras más significativas están Epilesis del concepto de sustancia, apuntes para una teoría del genio y de la creación genial, y la filosofía como conciencia genética e historia del hombre. Además de su vida intelectual, Blanco tuvo una faceta comercial, colaborando en los negocios familiares y viajando por Colombia. A lo largo de su vida mantuvo una intensa relación con la cultura europea y norteamericana, consolidando su pensamiento en torno a la estética, la metafísica y la filosofía de las de antes. Fue un pensador dedicado que conjugó la ciencia, el arte y la filosofía en su búsqueda de una comprensión más profunda del ser y del universo. Su obra abarcó desde ensayos filosóficos hasta reflexiones sobre la estética y mantuvo un interés permanente en los grandes temas de la humanidad, buscando siempre una síntesis entre las artes, la ciencia y la filosofía. La obra de Julio Enrique Blanco se caracteriza por su vasto conocimiento y su pasión por la filosofía, la ciencia y el arte. Desde muy joven mostró un profundo interés por el pensamiento filosófico, en particular el alemán, y por las cuestiones científicas, las cuales estudió de manera autodidacta. Su obra no es solo el resultado de un intelectual y riguroso, sino de una mente que siempre buscaba nuevas perspectivas y conexiones entre diversas disciplinas. Primeros escritos y reflexiones filosóficas. Blanco comenzó a escribir ensayos filosóficos desde muy joven, movido por su interés en los grandes pensadores europeos. Fue influenciado por Kant, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer y otros. Desarrolló una visión escrita de las corrientes filosóficas de su tiempo. Uno de sus primeros escritos importantes fue Epítesis del concepto de la sustancia, que fue en 1910 hasta 1911, en el que se analizan los conceptos clave de la metalística, intentando abordar una de las preguntas fundamentales de la filosofía: la naturaleza de la realidad y de la sustancia. En 1912 exploró cómo los individuos pueden ser únicos dentro de un universo regido por la identidad y la personalidad, y su relación con el mundo. Esta obra está fundamentalmente influenciada por lecturas de Kant, especialmente en relaciones con la posibilidad de conocer las cosas en sí, y por autores como Locke, con Dylan, con quienes se introdujo en un empirismo. ¿Cuáles fueron sus desarrollos del pensamiento estético y la creación general? La obra de Blanco también se centró en la estética, en la que se preocupó por la relación entre el arte y la filosofía. Su ensayo de apuntes para una teoría de genio y la creación genial en 1914 es una reflexión profunda
sobre la naturaleza del genio creativo y cómo las grandes obras artísticas y filosóficas son el resultado de un proceso interno que combina la inspiración divina y los esfuerzos intelectuales. En este desarrollo, Blanco se pregunta si la creación artística es solo un reflejo de la naturaleza o si por el contrario representa una superación de la misma a través del espíritu humano. Para él, la emoción estética y la creación artística no son productos del azar, sino resultados de una profunda relación entre las facultades intelectivas o imaginativas del ser humano. Blanco creía que la obra del arte debía superar la mera imitación de la naturaleza y aspirar a algo más elevado. Una visión que lo llevó a estudiar no solo lo filosófico como Schopenhauer y Nietzsche, sino también a los músicos como Pinnock y Werner, quienes para él acamaban a funciones perfectas entre el arte, la emoción y el pensamiento filosófico. Metafísica y ciencia. Uno de los intereses más duraderos de Blanco fue la integración entre la ciencia y la metafísica. En su obra, Sondeos para una filosofía natural de la cosmogonía y del universo y su origen, Blanco trató de responder preguntas fundamentales sobre el origen del universo y la naturaleza de la vida, influenciado por científicos como Darwin y Spencer. Blanco trató de unir las nociones científicas sobre el universo con sus propias reflexiones filosóficas sobre la existencia y el conocimiento. En Necesidad, Contingencia y Vida, Blanco investigó la relación entre el determinismo y el libre albedrío en el contexto de la biología y la cosmología, un tema que lo ocupó durante buena parte de su vida intelectual. Para él, la ciencia y la filosofía no debían verse como disciplinas separadas, sino como campos que se complementan en la búsqueda de una verdad más profunda sobre la existencia. Filosofía de la historia y la religión. A lo largo de su vida, Blanco también se interesó por la historia de las ideas y la religión, en especial en su relación con la cultura y la civilización. En su ensayo Las dos corrientes históricas del voluntarismo indogermano y del intelectualismo greco-latino, exploró las diferencias entre las tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente, proponiendo que estas dos corrientes han influido profundamente en el desarrollo de la cultura y la religión en Europa y Asia. También escribió sobre la religiosidad del pueblo celtíbero en su ensayo sobre la religiosidad del celtíbero y programas y perspectivas en la historia comparativa de las religiones, donde trató de entender cómo la religión y la filosofía se entrelazan en la historia de las civilizaciones. Este trabajo refleja su interés por comprender no solo las creencias religiosas en sí mismas, sino también su impacto en la formación de las culturas y los valores de las sociedades. Filosofía y conciencia histórica. Uno de los temas centrales en la obra de Blanco fue la relación entre la filosofía y la historia. En su ensayo La filosofía como conciencia genérica e histórica del hombre, Blanco propone que la filosofía debe ser vista como una forma de conciencia que permite a la humanidad entenderse a sí misma a través del tiempo. Esta obra refleja su visión profundamente histórica de la filosofía, en la que el pensamiento filosófico no solo es una búsqueda de verdades abstractas, sino también una forma de comprender el desarrollo de la humanidad a lo largo de su historia. Visión estética y musical. Un aspecto menos conocido pero igualmente importante de la obra de Julio Enrique Blanco es su interés por la música y las artes visuales. Durante sus viajes a Nueva York y Europa, Blanco tuvo contacto con el arte clásico y también el moderno, lo que lo llevó a desarrollar una teoría estética en la que el arte no es solo una expresión de belleza, sino también una forma de conocimiento. Su ensayo Wagner, el hombre y Wagner, el genio, ensayo sobre filosofía de la música, refleja esta concepción en la que la música de Wagner es vista como una representación de las ideas filosóficas más elevadas. Para Blanco, la música no solo es una forma de arte, sino una forma de explorar las profundas conexiones entre la emoción humana y la estructura del universo. En sus escritos sobre la música y la filosofía del arte, Blanco se preguntaba si la creación artística estaba necesariamente ligada a un tipo de inspiración casi divina o si podía explicarse de manera racional.
¿Qué pretendía Julio Enrique Blanco con el proyecto Ciudad-Universidad, Universidad-Ciudad? Julio Enrique Blanco, con su proyecto, tenía como objetivo integrar profundamente la vida universitaria con el entorno urbano de Barranquilla. Este proyecto pretendía que la universidad no fuera solo un centro académico aislado, sino una institución que influyera directamente en el desarrollo social, cultural y económico de la ciudad. Para Blanco, la universidad debía ser un motor de transformación y progreso, promoviendo una interacción constante entre el conocimiento académico y las necesidades de la sociedad barranquillera. Blanco consideraba que la educación superior no debía limitarse a las aulas, sino extenderse a la ciudad, fomentando un espacio donde los ciudadanos se beneficiaran de los avances científicos, filosóficos y artísticos que surgían de la universidad. Este enfoque buscaba promover la tradicional separación entre el ámbito académico y la comunidad, promoviendo un modelo educativo en el que la universidad contribuía activamente al crecimiento urbano y, al mismo tiempo, se nutría de la realidad local. Este proyecto estuvo fuertemente vinculado a su visión de una Barranquilla más intelectual y culturalmente desarrollada, y fue fundamental en la creación y en la expansión de la Universidad del Atlántico, de la cual fue el primer rector.